Muy bien, amigos. Entonces, aquí en La Máquina de Pensar vamos a darle la bienvenida a un invitado especial, un invitado que es fue el protagonista del 6º Encuentro Internacional de Poesía Esteros, que organiza Carolina Zamudio. Ustedes ya lo saben, ha pasado aquí por La Máquina de Pensar. Y bueno, es un hombre que es un nombre mayor en la poesía. Hugo Mujica, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Muy bien, muy bien. Hugo Mujica, tiene una larguísima trayectoria como poeta, y bueno, y la trayectoria vital, ni hablemos, ¿no? O sea, la biografía va más allá de la poesía, ¿no? Vi en un momento que eras pintor y después dijiste que te abandonó la pintura, y después que naciste de alguna forma de la poesía. Así es. Sí, desde chico dibujaba, me ganaba premios de colegio infantil. Sí. Y después me dediqué a pintar hasta los 30 y algo. ¿Y en Estados Unidos llegaste a exponer en Nueva York? Para eso yo de mis 20 a mis 30 años viví en Nueva York. Y sí, ahí expuse y después un día la pintura me dejó. O sea, terminé un cuadro y me di cuenta que no terminaba el cuadro, sino que me había separado de la pintura. Y perdón, pero y por ejemplo, lo que es el dibujo con la mano. La técnica la tenía, o la tengo, pero no estaba yo más ahí. O sea, me quedó la técnica, pero yo no estaba. O sea, me separé. Cuando uno pinta o hace una obra, es uno con eso. Claro. Y ahí había quedado afuera. Claro. Una vez entrevisté a Luis Eduardo Auti y él me decía que él dibujaba todos los días de su vida por una razón: para no volverse loco. Ajá. Y después lo habló con otros pintores. Es una idea bastante delirante. Sí, bueno, pero digamos, después he hablado con otra gente que dibuja o pinta y me han dicho algo similar. Digamos, sí, pero los que escriben también lo dicen. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Creo que es la objetividad en la cual uno encuentra dónde plasmarse. Digo, más allá del arte en sí mismo. La idea, hace poco también un escritor me decía que escribía para no perderse. Sí, yo escribo para borrarme. Para borrar. Sí, mi idea es Sí, que uno... No hace tanto fui de un amigo y me dice, ¿cómo estás? Bueno, primero él, ¿no? Y después me dice, ¿vos cómo estás? Y digo, sí, estoy escribiendo un libro sobre Nietzsche ahora. Y me dice, pero vos... Y ahí me dio un sacudón. Claro. Y claro, me di cuenta que en realidad yo... A esta altura de la escritura y de la edad, me voy descubriendo, escribiendo, es como que voy quedando atrás de lo que voy plasmando, ¿no? Creo que ahora como que mi ser es ese producto de mi hacer. Y eso digamos, eso va un poco contra la idea budista de que uno se identifique con lo que hace. Pero yo no soy. Ajá. Yo creo en el budismo porque creo en todo, pero no me alcanza un determinado discurso. Claro. Y vi que había estado ordenado sacerdote. Yo eso no sabía. Yo te había escuchado muchas veces hablar de budismo, pero no. No, yo en realidad estuve 7 años en voto de silencio Trapense, en un monasterio trapense. Sí, de budismo hablo, sí. Claro. Digo, lo que no sabía es que te había ordenado de sacerdote. Sí, también. Y después que estabas vinculado, digamos, o estuviste vinculado a esa idea de ascética, de contemplación de los trapenses o de los monjes de Monte Athos, que tiene que ver con... Espera. Sí. Sí, esos 7 años son los trapenses. Ajá. Right. ¿Y de ahí se terminó? No, después voy a Monte Athos, pero sí, porque era como que marcaste dos cosas diferentes, que era lo mismo. Es lo mismo. Sí, a los 7 años estuve de monje trapense, que es bajo voto de silencio, y después cuando salí de ahí me fui a Monte Athos, que estuve 1 año. Pero, que Monte Athos, no sé, porque no lo conoce la gente en general, es un país independiente que hay adentro de Grecia, en un monte, que es solamente de monjes. Un pueblo de monjes ortodoxos. Y que tiene tiene un linaje con los padres del desierto. Los padres del desierto, creo que no vas a probar. Bueno, estoy patinando. Los padres del desierto es siglo V. Siglo V, Egipto. San Antonio y todo eso. Todo eso es el monacato de Egipto. Este es el griego, que es de la iglesia ortodoxa, no es de la iglesia católica. O sea que no hay... esa contemplación es otro tipo de... No, la contemplación, el contenido se lo pone uno, por así decirlo, ¿no? Más allá de que hay métodos.
Ujú. Y en el Monte Athos, ¿cómo fue esa experiencia? Entonces, contame en un año No, es mítico, el Monte Athos es mítico, mítico. sí, sobre todo porque no puede ir nadie. Y no, pero aparte hay como es una especie de linaje, digamos, ¿no? Sí, De haber pasado por el Monte Athos. sí, yo cuando fui era bastante decadente Ujú, porque todavía estaba la cortina de hierro. ujú. Entonces no podía, toda la ortodoxia había quedado del otro lado de la Claro. cortina de hierro. Entonces faltaban monjes y había muchos occidentales. Ujú. Pero sí es difícil decir. Yo lo que me acuerdo de Monte Athos es 2 o 3 monjes como los veía caminar. O sea, cuando me acuerdo ver un cuerpo entero, no roto, digamos, ujú. la unificación, Sí, alguien sí, hecho sí, uno. unificado. Sí. Eso me acuerdo, los pasos de algunos monjes. Una vez, digo, esto, perdón, eso es entre paréntesis y es muy poco serio lo que voy a decir, No ¿no? importa. Pero ya que estamos hablando, pero la primera vez que escuché hablar del Monte Athos fue de una especie de monje o cura o argentino muy extraño que se llamaba Monseñor Páleca. ¿No viste hablar? Palix. Páleca. Pálica. Páleca. ¿No, nunca estoy hablando? No. Nada, hablaba de No, ángeles y demonios, pero él hablaba precisamente de, ahí me enteré lo del monje Athos, Sí, en los hay 90. una novela de Kazantzakis donde aparece el Monte Kazantzakis, Athos, de ahí sí, se conoce mucho también. Bueno, pero todo eso fue previo a tu entrada a la poesía, ¿no? O nacer a la Sí. poesía. Justapuesto. Justapuesto. Porque en realidad, después de 3 años de vivir en el monasterio, ahí empecé a escribir. En el Sí. monasterio. Sí, en el monasterio. En el voto del silencio. Sí, porque yo nunca, o sea, nunca había escrito. Era un ferviente lector, pero no había escrito. No, yo siempre digo como que son 3 lenguas me parieron. Digo, la lengua madre, Ujú. que fue vivir hasta los 19 años, yo vengo del mundo obrero, a los 12 años trabajaba en una fábrica, salto a Estados Unidos, me voy, porque sí, porque era joven, que uno no necesita razones. Y el servicio militar también estaba en Argentina, ¿no? Pero no fue huyendo de eso. No fui huyendo, lo aproveché porque negocié con la fábrica donde trabajaba que si me pagaban los medios sueldos que por ley tenían que pagarme, yo firmaba que me iba. Ajá. Y sin despido, les consiguió. No, el despido me lo pagaban eso, claro, sí. Claro. Y con esa plata es que me fui, sí. Pero, no, y después ir a Estados Unidos con $27 que me habían quedado del pasaje, sin saber inglés, y ahí tener que aprender un idioma viviéndolo, que fue muy lindo, porque ahora hablo otros idiomas, pero eso fue ser como un chico, aprender cómo se llamaba cada cosa. Sí, y, ver el mundo de tomar otra la forma. vida en mis manos. Ahí me hice hombre, digamos. Y después saltar al monasterio y tener el silencio como lenguaje, ¿no? Pero eso de saltar al monasterio, digo, en el medio aparecieron los Hare Krishna, una serie de cosas. Muchas drogas. O sea, pero también había en vos, te pregunto, eso que se llama vocación o llamado o lo que sea, trascendente o no. Sí, yo cuando no, en realidad yo cuando la pintura me deja, parece mi mujer me deja. Cuando Sí, deja, sorprendente. Porque aparte decís que te deja, pero te pregunto otra cosa. ¿Vos sentiste que, por ejemplo, porque eso ocurre con muchos artistas, que sienten en un momento dado que se están repitiendo? O que están haciendo todo, o están haciendo las cosas bien, todo el mundo los aplaude, pero ellos interiormente saben que es a base de una gran técnica y obviamente de la experiencia, de la gran experiencia, pero saben que ahí hay una llama, es muy chiquita. No, yo cuando yo creo que cualquiera que termina una obra es un momento de comunión, de orgasmo, de lo que quieras, sí, pero en un momento, de hipnosis, de trance. O sea, en un momento te das cuenta que hay una fisurita que va a ser la próxima obra. Claro. Pero ahí no, yo cuando ese momento que me echo para atrás y que voy a verlo, me doy cuenta que yo me quedo atrás y la pintura adelante. Claro. Que no estábamos más juntos, ¿no? Claro, y que me quedaba la técnica, pero en eso me felicito, valga,
Porque yo soy muy auténtico. Cuando veo que algo no dispensa vida, ya está. No pacto conseguirlo. Bueno, viste que eso ocurre. Lo que, aclarándole a la gente, simplemente muchos pintores, o muchísimos pintores, lo que dicen es que un cuadro se continúa en el otro, Sí, o, sí. o lo que falta, o sea... Y la escritura también. Pero sobre todo en el arte visual, por lo Sí, menos el sí. arte visual moderno, digo, Sí. están convencidos que ni la obra es perfecta, se No, habla no. de series, Sí, ¿no? sí, Por sí, eso sí. mismo, porque una lleva a otra y Sí, a otra, sí. y realmente no hay un programa, un plan. No. En la escritura, durante mucho tiempo, yo diría hasta los años 90, principios de los 2000, había muchos, y hay escritores que te dicen que bueno, que ellos tienen un programa, o tienen Sí, recursos, sí. estrategias, Sí, no, sobre yo todo no- los novelistas, ¿no? Sí, sí, los novelistas puede ser, sí, sí, pero yo hablo de poesía donde uno en general va igual merodeando la imposibilidad de algo en particular de decir, ¿no? Y vuelve a... Yo veo muchos poemas míos que son poemas que había hecho antes, que es otro poema, pero me doy cuenta que estaba buscando lo mismo y generó más o menos lo mismo, ¿no? Que no es igual, Que no es lo mismo. no es lo igual. De alguna forma también la poesía, digo, se junta, te pregunto, o de alguna forma hay un vínculo entre ese mundo contemplativo, ese mundo de la trascendencia y ese mundo de la escritura, porque la escritura de última, como dijo alguien, es bidimensional, ¿no? Uno escribe de adelante para atrás, ¿no? Y de izquierda a derecha, y el mundo, incluso lo contemplativo, lo trascendente, Sí. tiene otras dimensiones. Tiene más dimensiones, ¿no? Sí, no sé qué dimensiones tiene. En todo caso no tiene dimensión. O no tiene dimensión. O es otra dimensión. No, yo no sé. A mí, yo tengo una cabeza, creo que también mucho, gracias a esos años de tranquilidad, yo tengo una cabeza que hace pocas divisiones. Ajá. Yo me doy cuenta, o sea, si me dirías de dónde escribo, es mi cuerpo. O sea, Con el cuerpo. Sí, sí, yo soy mi cuerpo, digo, y mi cabeza es la centralita del cuerpo, no es mi central. Claro. Entonces, para mí esas divisiones son raras, ¿no? Porque no soy de creer que cuando tomo una decisión la tomé ahí. No, la tomé no sé cuándo, a raíz de no sé Somos qué. el resultado de una Claro, serie claro. de Que decisiones en un muy momento chiquitas. nos sí. hacemos la ilusión Sí, que sí, decidimos tal cosa. Y decidimos lo que la vida nos trajo. Claro, sí, una nos serie de trae. causas. Sí, sí, de O sea, acuerdo. nosotros llegamos, cuando llegamos la vida ya estaba. Por eso la frase esa de tener cuidado con lo que soñás, lo que pensás, fue que una Claro. cosa muy pequeñita, Sí, sí, una fisurita, absoluta. Sí. en los años después se va a ver. Clary Lispector, el algo hermoso, dice, yo tengo mucho cuidado con mis defectos, porque no sé cuántas de mis virtudes se apoyan en él. Ah, bueno, interesante. Sí. No, mi pregunta iba con respecto, digamos, te lo hago más directa. Sí. ¿Vos te considerás entonces un poeta místico o, por No, ejemplo? yo no, Ajá, nada de nada eso. esas La cosas. palabra mística me Ah, da escozor. por eso, porque viste el mundo de la, Sí, de la sí, trascendencia sí. versus Sí, sí, el sí. versus Sí. no, a través Sí. del mundo de la escritura que tiene. No, es yo otra- escribo en lo ese que sentido. sale y me ha salido siempre con una voz singular y escribo a través de una vida archivivida porque empecé a escribir casi a los 40 años, pero no hago divisiones y la Sí, catalogación viene, algunos soy poeta del silencio, otros místico, pero la palabra mística no sé qué es. Digo. Sí, también la O palabra. sea, cuando sí, decimos está. mística estamos hablando de literatura, porque los místicos no sabemos, no hablan. No, Digo, entonces hay una gran desconfusión. Claro. Además, cuando estamos hablando incluso de la realidad, es muy difícil de acceder y mucho menos de transcribirla, ¿no? O sea, Sí. siempre estamos creando, ¿no? La escritura. Sí, es otra un cosa. imposible. Es un O sea, imposible, sí. puedo empezar que la experiencia mística Ujú. no tiene experiencia, porque precisamente implica que el sujeto que vive constantemente en la relación sujeto y objeto no tiene un objeto ahí. Desaparece. digamos. Desaparece el objeto y por lo tanto desaparece el sujeto que existe gracias a ese ping-pong. Entonces la experiencia en sí, por eso se llama además, éxtasis. Yo Éxtasis. estoy afuera, Claro, pero afuera de la construcción que yo hice de mí mismo. Claro, es como una especie de experiencia de una unidad muy
inimaginable. Sí, no sé si es unidad. No tiene contenido. Está muy bien. Es cierto. Es cierto también que por eso los koan budistas lo que hacen es tratar de romper estas conceptualizaciones. Claro, romper la dualidad sujeto-objeto. Exacto, romper la forma de pensar, con enigmas que no tienen solución. No, pero que te rompen la cabeza. Claro, que te rompen la cabeza. Y pasás a otro lugar de la cabeza, ¿no? Sí, bueno, eso también podemos abrirnos a ciertas intuiciones que la tenemos y a veces hay gente que las tiene más bloqueadas o menos bloqueadas, ¿no? Claramente. Pero entonces en tu poesía, en tu trabajo poético, todas estas disquisiciones o lo que sea, son posteriores. Son a posteriores. Para mí, es más, no me importa la poesía, no me importa la pintura. Mi obsesión es el acto creador, no lo ya creado. A mí me importa ese instante donde yo estoy ante algo que no está y de repente acontece. Que para mí creo que todo creador verdadero está tratando de averiguar cómo llegamos a la vida. Ese instante que no éramos y nos recibimos. Yo creo que eso es lo más cercano que tenemos a ese instante, es el acto creador. Por algo además llamamos a Dios creador, ¿no? Podríamos llamarlo arquitecto. O criaturas, nos decimos a nosotros, sí, ¿no? Sí, los creados, criaturas, sí. Para mí el gran instante es ese, ¿no? Cuando acontece, esa es la droga. También está, la fascinación de, lo que estás diciendo, de algo que no está y que aparece, y que aparece más allá de tu voluntad. Sí, absoluto. Sí, más allá. O de tu dirección, digamos. Sí, más allá, o sea, la famosa inspiración, que puede ser inspiración inconsciente, todos los diferentes nombres, es simplemente la alteridad. Aparece desde un lugar que no soy yo. Pero mi vida apareció desde un lugar que no soy yo. Ahí la pregunta es que ¿quién está diciendo yo? La palabra yo también, ¿no? O sea, porque, digamos, hay un yo social, no hay una yo, construcción. No hay yo. O sea, yo en este momento no soy alguien adentro mío que desde adentro te habla. No, yo soy estar hablando. Y siempre soy una dimensión de relatividad, de relación con algo, ¿no? Pero el yo es una cosa gramatical que nos sirve para ordenarnos. Sí, para algunos el yo y el tú simplemente para yo es el que está hablando y tú el que está escuchando. Básicamente a nivel del discurso. Pero el planteo es que detrás de todo no hay nada. No hay un sujeto, ¿no? Me gusta yo soy muy nietzscheano, heideggeriano, pero Nietzsche dice, el mundo es una obra de arte que se crea a sí misma, ¿no? Me gusta esa creación de todo, pero sin un sujeto detrás que está ordenando o desordenando. Bien, eso parece por un lado un poco budista, ¿no? Igual más allá del nietzscheano, de la creación incesante y la creación y la destrucción incesante, ¿no? En pero muchas formas, Occidente ¿no? lo tiene muchísimo, eso también. Sí, lo tiene. Que pasa que tampoco, o sea, si vos vas a Oriente, yo conozco, no vas a encontrar gente que hable como hablamos nosotros, están en otra. Y de budismo Suzuki cuenta que cuando él empieza a tener inquietudes, todos los que manejan los templos, nadie sabe nada, está ocupado con el templo o con dar de comer, que está bien. Pero no, la idea es no sé qué iba a decir. No, estábamos hablando del yo en el discurso, sí, y vos estabas diciendo que eso es un discurso, que si vas a los presocráticos. Y que en Europa, en Occidente, tenemos toda esa raigambre, digamos, pero la hemos olvidado. No, la hemos olvidado, ganó otra. En los últimos 300 años ganó otra. Cuando se organiza Grecia, lo que nosotros llamamos Grecia, es cuando Atenas cae en poder de Esparta. Aparece un caos, se asustan, nosotros nacimos del miedo. Entonces se pone reglas para no contaminarse con las nuevas ideas que venían y los extranjeros. Nada extraño. Y ahí se arma la lógica. Entonces solamente es igual, se puede decir que algo es real si es igual a su sustancia de sí mismo, no se puede contradecir, etcétera. Y con el caballo de batalla del lenguaje nos meten la lógica dentro. Claro. Pero es un sistema represivo para no... vos dijiste el uno. Con esa de uno, que la es igual a uno, ahí se
puede organizar una sociedad. Claro. Pero negando el cuerpo, negando la multiplicidad. Y si negas la multiplicidad, tenés un pueblo, pero no la libertad. Claro. Ahí se arma todo el conflicto. Pero nosotros somos herederos de eso. Pero antes de eso estuvo todo otro mundo, lo que llamamos los presocráticos. Los presocráticos, sí, ¿qué sería? Porque ahí Nietzsche rescató sí, mucho sí, de Heidegger los también. de los presocráticos. Sí. ¿Y qué sería el presocrático esa riqueza? es el tiempo, que fue lo que fue negado con los griegos, cuando terminan diciendo que Dios es motor inmóvil, porque moverse es que te falta algo y tenés que moverte para lograrlo. Y entonces la perfección es lo uno que ya se contiene a sí mismo. La gran imagen es el círculo. La perfección griega es el círculo. Sí. Pero para Heráclito eso de todo fluye. O sea, es lo que después recuperamos hará menos de hace un siglo, ¿no? El devenir. Antes era el ser y sus leyes, y después vino el devenir y el movimiento. Y eso lo digamos, pensás que es con Heráclito solo, digamos, de los no, porque había varios presocráticos. Sí, varios, ¿no? Y también todavía era un pensamiento cósmico, ¿no? Digo, con Sócrates empezamos a pensarnos a nosotros mismos como el lugar. Pero ahí era el agua, era el aire, el fuego, era todo el hombre seguía mirando hacia afuera. Sí. Todavía no había entrado a sí mismo y creyéndose que existe. Estaba Parménides también, ¿no? No, Parménides es el malo, ese no lo queremos. Parménides es el que baja línea. Claro, el uno. Con que solamente, solamente hay ser. Ahí nos quita el no ser. Claro. Nos quita el espacio de la diversidad y del crecimiento. Y da la sensación, bueno, ahora estamos hablando, digamos, de que el vacío y el ser y el no ser, digamos, es algo que bueno, que aparece, digamos, con la ciencia también cada vez más, sí, ¿no? Sí, o sea, ahora... El tema de que el centro de cada galaxia haya un agujero negro, sí, cosas así. Todo eso volvió. O sea, todo volvió al tema de la importancia del vacío, del no ser, que, por ejemplo, en el Tao Te Ching es central. Sí, ¿no? En el Tao Te Ching es central. O sea, que es lo más importante de una casa es la ventana, que es el agujero, digamos. Sí, claro. Y si no está ese agujero, la casa se destruye. Y pensá que el Tao Te Ching se llama el libro de los cambios, versus nosotros que lo que queríamos era anular el cambio. Mirá qué interesante. Nunca lo había visto así. Mirá, sorprendente. Y bueno, Hugo, te habrán hecho preguntas, o supongo yo, en este momento del mundo especial, y no es porque yo te quiera que hables de política o algo así, pero digamos es algo como llamativo la locura, ¿no? El grado de locura, digamos. Sí. Siempre el mundo tuvo en este devenir incesante su grado de locura, ¿no? Sí. Sus potros salvajes, ¿no? Cabalgando así sin dirección, ¿no? Esa idea, ¿no? Pero en este momento parece que es sorprendente, digamos, los discursos, vos que te criaste, digamos, en un ambiente obrero, el resurgimiento del fascismo o de los nuevos fascismos, ¿no? No hay que ser muy conspiranoico para sobre todo que pensábamos que todavía tenemos metida esa idea de que las etapas se van superando. De superación, claro. Y de repente rápidamente el mundo cambió de sentido, ¿no? Y todo lo logrado a través de tanto, ahora yo veo que es como algo en retirada ya, ¿no? Sí, bueno, la frase esa de Marx, que en realidad no es de Marx, sino que la sacó de que todo lo sólido se desvanece, se disuelve en el aire, que no es de él, y que él la puso alrededor de 1870, cuando hubo las grandes crisis bancarias, que todo lo sólido parecía disolverse en el aire en ese momento. No, yo creo que la diferencia... Ahora, en este momento, parece incrementado, ¿no? Todo, además el planteo para mí no es político, etcétera, es un problema de concepción de humanidad.
O sea, lo que está pasando en Gaza, en Palestina, y todos miramos, y los políticos ahora medios están animando a llamarla así, mientras tanto están vendiendo. O sea, si miras a nivel político, realmente hay una película de Bergman de hace muchos años que se llama Vergüenza, y la vergüenza era la guerra. Un tipo que le da vergüenza vivir y se suicida, ¿no? Por otro lado, yo tengo en mi móvil un reel de una marcha que hubo en Japón, de las tantas que hay, ¿no? Que es infinita. Y de vez en cuando la miro como para acordarme de que no todo es ese poder que tomó el poder. Porque yo creo que a nivel gente hay toda otra reacción, ¿no? Más allá que toda la gente que está fue votada, pero fue votada por economía. Yo creo que no suponía esa nueva regresión cultural en el sentido de valores conquistados, ¿no? Y que tampoco, siempre hubo Césares que estaban locos, ¿no? Pero que haya un tal grado de locura, eso creo que no pasaba. Y por otro lado, es como un síntoma ese grado de locura. O sea, nos está pasando a todos, ¿no? ¿Por qué pedimos un fascismo? En su momento se decía de Milei, digo, que es presidente de tu país, digamos, se decía que podía ser un nuevo César, pero él quería ser Calígula, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿no? Ahora, lo que te pregunto es, y no quiero meterme en esa figura política, sino la pregunta sería por otro lado. Obviamente cada presidente, cada clase política refleja a la sociedad, representa y refleja a un emergente, generalmente al emergente mayor, digamos, ¿no? E incluso aunque uno no crea demasiado que sea directa la democracia, pero socialmente, incluso a los dictadores también reflejan a la sociedad. Entonces la pregunta es si no será que lo que está ocurriendo es como una especie de desquicio de todo un sistema de pensamiento para pasar a una nueva conciencia, por ejemplo. Sería lindo. No, yo creo que lo que pasó en el caso de Milei fue un hartazgo. Sí, siempre es una reacción. Se le llamó a los fascismos reaccionarios porque ellos reaccionan a algo que estuvo antes. Siempre es así. Y creo que Mussolini fue el que lo tuvo mucho más claro que todos. Dijo, hay crisis de los valores democráticos, dijo en 1920, y están los socialistas, los bolcheviques. Se requiere una reacción y se requiere ideas simples y un hombre fuerte. Y ahí puso las bases. Y puso las bases de todo. Pero pensá que un hombre fuerte no es Milei. Milei es un desesperado. Una persona, creo yo, y me da lástima, muy llena de odio. Y lo único que hace es odiar, ¿no? Insultar. Odiar, o decir que no odiamos suficientemente a los periodistas. Todo eso lo tiene adentro. Y Trump es un nene, ¿no? Que empuja a los otros para estar primero. Es muy loco el grado de lo que nos están manejando, ¿no? Y a la vez, hacen los dos énfasis en una cosa, en que te dicen blanco y al siguiente dicen negro. Al día siguiente a la tarde. Eso lo fundó Mussolini. O sea, Mussolini fue el que... Mussolini se llamaba fake news. No, perdón, eso lo fundó Platón. En el libro 10 de la República, Platón dice lo siguiente: solamente pueden mentir los presidentes a sus subalternos y al pueblo, pero todos los demás por mentir serán castigados. O sea, instaura la fake news como necesidad. Mirá vos. No, yo creo también que hubo un gran contenido de autodestrucción. Nosotros veníamos del corralito, que se llamó cuando de las tantas veces que nos sacaron la plata todos, que la frase era que se vayan todos. Exacto. Y esto fue que explote todo. Exacto, por primera vez en una sociedad que es rarísimo en la Argentina, pero incluso en la propia historia argentina, un 30% vota a alguien que no tiene programa, que no tiene partido y que aparte no se sabe bien lo que no tiene experiencia. O sea, es como ir al vacío. Un 30% yo creo que se vayan todos. Yo creo lo mismo. Fue tanático. Es como una cuestión hasta performática. En vez de salir con un cartel que, perdón, y bueno, ahora ya no estamos hablando de cualquier cosa ya, ¿no? Pero la frase que se vayan todos es muy infantil.
porque no se pueden ir todos. Pero era mejor que quede alguien. Sí, porque siempre va a quedar alguien y es Sí, necesario. Ya sé, pero pensá... Esa frase que obviamente tiene origen anarquista o parece ser un poco anarca, lindo. Es infantil. Sí, es infantil, pero es desesperada también. Veníamos de que nos avisaron que no teníamos más. Sí, tremendo, tremendo. Todo eso, más allá del infantilismo, es lo que estás expresando es ser muy castigados. Nosotros veníamos... Sí, igual te diría, Hugo, que el hecho del sufrimiento y del dolor no te da patente para que seas infantil, digamos. No justifica nada. Acá pasó igual y es cierto, digamos. Y de última, si vos te portás, cuando nosotros en nuestra vida nos hemos portado infantilmente, después vamos aprendiendo a los tropezones. Sí. O sea, porque no hay nada que garantice, o sea, pobrecito, pero... No, creo que otro gran problema es la democracia. Bueno, eso es lo que pasa. Ya todos sabemos que no anda. Lo que pasa es que si no anda, pensás que eres un fascismo. Hace poco aquí, que no lo he leído, hay un libro que se va a presentar en Uruguay, ¿no? Escrito por un sociólogo, ¿no? Y que se llama, todo tengo el título, Democracia, la utopía fría. Sí. Claro, es una utopía de valores democráticos, pero fría. Un sostén. Entonces, y hay un cómico acá uruguayo dice, el problema con la democracia es que no es entretenida y estamos en tiempos del entretenimiento. Claro. Y entonces Trump, Milei son mucho más entretenidos, o Bolsonaro, que la democracia, que es aburrida, esencialmente. Sí, que es aburrida. No, y que además ya es solamente economía. No hay más pensamiento. Claro. Es todo cálculo, nadie vota. O sea, no hay más plataformas de partido. O sea, lo que se discute es plata. Y a último momento se vota el bolsillo. Redistribuir, sí. Sí, bueno, pero todo eso, que la gente vote por el bolsillo, que no haya ya demasiados proyectos colectivos, que haya una crisis de los partidos, claramente. Ayer justo en la feria me decía un ex embajador de Costa Rica, me decía, mirá que Uruguay debe ser el único país en el mundo que tiene todavía partidos políticos, me dice. Mirá que en todos lados están, ¿no? Bien. Lo que quiero decir es que todo eso refleja un estado de conciencia que es, por un lado, de crisis o de desesperación o lo que fuere, pero que tiene que ver con los famosos dolores del parto, puede ser también. Sería lindo. Crisis, ¿no? Sí, esa es una esperanza. Otra... Y llegar a una nueva conciencia en la cual, por ejemplo, el lucro, digamos, o lo económico, no sea lo único que funcione. Sería lindo. Ríe, se Mujica. Creo que hay otra cosa que también hay que tener en cuenta dentro de lo que está pasando, lo que pasa. Creo que hay un agotamiento de la raza blanca. Por supuesto, del sistema de razonamiento. No, del sistema de que no hay más eros creativo, de que la natalidad está bajando aceleradísimamente, que Europa ya no pasa el deseo de vivir, que vivimos ya... sobrevivimos, sí. Se apagó porque las razas se terminan. Y vienen otras razas que se multiplican, que es el terror que tiene Trump, ¿no? Porque un colombiano me dijo, nosotros estamos ganando la guerra. Y dije, ¿cómo? Y dice, en la cama. Porque son los únicos que nacían. Hay también ese hecho que se apagó Occidente como Eros, ¿no? No hay transmisión de vida. Argentina en los últimos 10 años 40% bajó la natalidad. Sí, acá en Uruguay eso era un adelantado que siempre bajó antes. Bueno, eso quiere decir que no siento la pasión por transmitir lo que estoy viviendo. De acuerdo. Yo creo que eso tiene mucho que ver, ¿no? Que es muy tanático el aire. Sí, de acuerdo. Una vez, eso es simplemente una anécdota. Una vez el agregado cultural de Japón me dijo, ¿por qué? A ver, usted me invitó a una cena y dice, ¿por qué cree usted que en Uruguay hay tan poca gente? Dice, ¿no? Y entonces me dijo, si no sería por la milonga y el tango. Dice, porque ustedes son muy románticos y no van a los bifes, no concretan. ¿No? Pero bueno, él se estaba preocupando de esta misma visión y yo creo que sí, digamos, todo esto que estamos hablando, que parece muy crítico, la humanidad, por lo menos lo que yo pienso de la historia, nunca se desarrolló en línea recta según el pensamiento. No. O sea, siempre salta en mutaciones, para atrás, para adelante. O sea, y cuando uno cree que, no sé, esto va a seguir así, se va a destruir todos los recursos. No, sí puede pasar otra cosa. Sí. Nietzsche, Heidegger, en la última entrevista que deja grabada para que lo pasen después del muerto,
le preguntan, bueno, algo así. Y él dice, solo un nuevo Dios puede salvarnos. ¿Qué quiso decir con eso? No sé, pero tiene que haber un salto cualitativo. Claro, sí, sí. Ahora, yo en Buenos Aires se estrenó una obra que la dirige Paco Lazarando, un español. ¿De teatro? ¿Una obra de teatro? Sí, sí. Y es podrían haber tenido esta conversación bajoneada, pero Ajá. por toda la obra, ¿no? Son dos mujeres atrapadas en un edificio, hacen trabajos que no tienen sentido en un edificio donde ya nadie viene. Termina la obra, que ya te estás por suicidar, y se prenden las luces y miran y dice una a la otra, pero mira, vinieron a escuchar. Entonces todavía vale la pena. Vale la pena, ¿no? Todavía Y ahí vale en la cierta pena. pone al arte como salvación, ¿no? Claro, pero claro. la idea de que, bueno, estamos hablando de esto en la radio, tendríamos que estar hablando de economía. Claro, para sí, sí. hacer rating. Claro, se generan ya, brechas, se sí, generan ya no está el uno, fisuras, sí, ya, se no, generan ya fisuras, no vamos claro. a hacer la revolución No, para no, el no. mundo entero. Sí, sí, pero sí. hay focos de sentido, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, hay escribir fisuras. poesía es yo cuando me invitan al lado y voy en el aeropuerto, yo digo, yo debo ser el único que tiene que ver con esto, en este enjambre infinito, ¿no? Digo, esa es suicida casi. Bueno, sí, sí, digo, lo que pasa es que uno siempre tiene la idea de que la poesía es de pocos, digamos, ¿no? Sí, sí. Aunque Borges decía que cualquier persona normal y corriente en su vida al menos 10 versos perfectos que él puede generar, digamos, ¿no? 10 versos que él perfectos. no lo generó. Bueno. No lo dice en un poema él. A él no lo generó. No, Él lo que dice es que la otra cosa es sostener una trayectoria de escribir poesías, ¿no? Pero que la poesía era estaba muy a flor de piel, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama tu obra? ¿Cómo se llama tu obra? ¿Cuál obra? La obra de teatro. No es mía. Yo pensé... No, yo fui a verla. La fuiste a ver. No. Pensé que era una obra de teatro. ¿Por qué vos no escribiste teatro también? No, yo actué en teatro, pero no escribí. Sí. Pensé que era una obra tuya. No. Sorprendente. Sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Hugo, realmente yo me quedaría conversando y, digamos, esto es una especie de, parece demostrador de boliche. Pero muy interesante, digamos, conocer tu perspectiva y aparte tampoco caes en la falsa esperanza, digamos, es decir, sería lindo, sí, ¿no? Sí. En ese sentido. Sí, creo que es un desideratum, pero claro. Pensar que va a pasar, no sé. Sería lindo, de verdad, pero yo no veo seguridad. Y te digo, creo que hay saltos cualitativos. Puede venir una epidemia más grande que la que hubo, 1000 cosas que no esperamos, ¿no? Sí, mutaciones. Pero yo también pienso que no hay por qué pensar, por ejemplo, que el humano como raza va a vivir siempre. Porque otras razas no viven siempre. No. Salvo la cucaracha. Sí, que bueno. Es humillante. Sí, pero, sí, es cierto. Yo veo que las cosas... Tengo 84 años, entonces yo veo como la vida ya se dibujó, ya se cumplió y puedo seguir, pero no que me vaya a matar, me refiero, si me tengo que morir, ya está, siento que las cosas se cumplen, no se acaban. Y bueno, puede ser que nosotros ya cumplimos una aparición y un ciclo en el mundo de la vida, que antes creíamos que la vida era solamente del humano. Bueno, o también puede ser esa dimensión que yo te digo de que esa idea de que el ser humano ya no es el centro, no es el centro no sé qué, tiene que ver con un aprendizaje y una autoconciencia que tiene que ver con, digamos, dejar de estar, digamos, esclavizado por el ego famoso que vivió la civilización occidental hasta ahora, digamos, hasta ahora, pero pensá que el Génesis es uno de los mitos más delirantes, género judío, el Génesis judío, más delirantes que hay, donde el hombre es puesto a dominar el cosmos absoluto y entero, y él es el centro, y no brota, sino que lo pone ahí y nos manda a dominar, es la palabra en hebreo, es dominar, y encima maldice la tierra, ¿no? Y Occidente pasa de la hominización a la humanización, no como, digamos, un yoga que pasa del cuerpo al alma, y las poses del cuerpo tienen nombre de animales, que hay una continuidad de lo material a lo humano, a lo espiritual, a la luz. No, nosotros entendimos la cultura y los valores
de espalda a la naturaleza. A la naturaleza, la claramente. naturaleza Sí, nos sí, sí. es mala. Sí, la naturaleza como una despensa. Sí, como una despensa. La aprendimos como que es lo que no nos permitía ser Sí, realmente y que la humanos. civilización Claro. o sea, íbamos de la naturaleza, la civilización y barbarie. No, y la ¿no? naturaleza Sí, y el cuerpo es el lugar del pecado, ¿no? Bueno, tenés que terminar. Bueno, pero también la naturaleza y el cuerpo en lugar del pecado, pero también leí hace poco que así como para el cristianismo vivimos y nacemos en el pecado, para los budistas vivimos en el mundo de ilusión, o para el maya, o está con maya, ¿no? Todos estamos como soñando o zombies hasta que despertamos. Y esa idea, digamos, para todas las religiones es muy afín, ¿no? Afín. Pero Hugo Mujica, en algún momento hay que terminar. Te agradezco muchísimo y bueno, obviamente agradezco a Carolina Zamudio y al Encuentro Internacional de Esteros que te hayan invitado, así te pude conocer. Vale. Gracias. Vale, gracias.